Buenos días para los colegas, que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría, para los funcionarios de la gobernación, para los que están en la barra, que Dios nos llene de sabiduría, de entendimiento y poner esta sesión en las manos de Dios. Secretaria, léase el orden del día. Verifique el quórum, por favor. Buenos días. Llamado a lista correspondiente a la segunda sesión de la Comisión de Hacienda del primer periodo de sesión ordinarios de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar el día de hoy, viernes 26 de enero de 2024. Luis Roberto Ballesta Barón. Buenos días, presente. Buenos días, diputado. Karen Violet Cure Corcione. Presente, señora secretaria. Presente, diputada. Oscar Nayib de León Guerrero. Buenos días, señora secretaria, presente. Buenos días, diputado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Buenos días, presente. Buenos días, diputado. Juan Mejía López. Presente. Ever Javier Rico Rollero. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Muy buenos días y presente. Señor presidente, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Léase el orden del día, por favor. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segunda, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Bolívar. Cuarto, lectura y aprobación del acta 001 del 3 de enero de 2024. 5. Comunicaciones. Sexto, primer debate por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento que no requieran para su servicio y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el orden del día leído? Sí lo aprueban, presidente. Continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Bolívar. Continúe con el orden del día, secretaria. Lectura y aprobación del acta 001 del 3 de enero de 2024. Le informo, señor presidente, que el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos suministrados por los honorables diputados para su revisión y aprobación. Gracias, señora secretaria. En vista que los diputados tienen el acta en sus correos, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado.
¿Aprueba la comisión el acta enviada a sus correos? Lo aprueban, señor presidente. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corcione. Apruebo, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Apruebo. Eugenio Rafael Martínez Mora. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Señor presidente, aprobado. Gracias, señora secretaria. Continúe con el orden del día. Quinto, comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones. Continúe con el orden del día. Sexto, primer debate por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento que no requieren para su servicio y se dictan otras disposiciones. ¿Hay informe de comisión en la secretaría? Sí, señor presidente, si hay informe. Gracias, señora secretaria. Por tratarse del primer debate, léase la exposición de motivos. Enero 16 de 2024, presidente Jorge Rodríguez Sosa, Asamblea Departamental. Referencia, exposición de motivos del proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento que no requieren para su servicio y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo. Someto por su conducto a consideración de la Honorable Duma Departamental el proyecto de ordenanza que tiene por objeto autorizar al gobernador de Bolívar para enajenar bienes muebles de propiedad del departamento de Bolívar sustentado en la correspondiente exposición de motivos. Marco jurídico. Respecto a los antecedentes jurídicos que fundamentan el presente proyecto de ordenanza se tiene los siguientes. Colombia es un Estado social de derecho organizado de forma república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Al artículo 2 de la Carta Política señala que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, circunstancia por la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Seguido a ello, el mismo artículo dispone en su inciso 2 que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En virtud de lo consagrado en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de función. Que el artículo 288 superior establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. De ahí entonces se consagra a nivel constitucional la autonomía territorial, tal como lo señala el artículo 298 superior, que a la letra dice. Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal,
de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. De conformidad con el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde a las asambleas departamentales, por intermedio de ordenanzas, autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. Asimismo, son atribuciones de los gobernadores cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales que dicten en el ejercicio de sus funciones y dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. De igual forma, el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 287, los departamentos como entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses dentro de los fines de la Constitución y la ley, como el de la administración de sus recursos. Ahora bien, en cuanto a la iniciativa para la transferencia de bienes, se tiene que ver que debe ser a iniciativa del gobierno departamental, como lo establece el numeral 31 del artículo 19 de la ley 2200 de 2022, establece el numeral 31. Autorizar al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras, negociar empréstitos, enajenar bienes, activos y acciones y cuotas partes, así como ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a la asamblea departamental. Donación entre entidades públicas. En lo que respecta a las donaciones de bienes por parte de las entidades públicas, el artículo 355 de la Constitución Política prohíbe a las ramas y órganos de poder público decretar auxilio o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Empero, lo mismo no procede frente a las donaciones entre personas jurídicas de derecho público, pues, y tal como ha sido plasmado en descantadas jurisprudencias de la Suprema Corporación Constitucional, las reglas previstas en el artículo aludido no son aplicables a la transferencia del dominio a título gratuito de entidades públicas, siempre y cuando el título trasladicio se cimiente en los principios de solidaridad, complementariedad, subsidiariedad, consagrado expresamente en el Estatuto Constitucional. En este orden de ideas, es menester resaltar que el Estatuto Civil Colombiano, en su artículo 1443, define el contrato de donación como el acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que acepta. En este punto vale anotar que las transferencias de bienes de las entidades públicas en general no gozan de la liberalidad que rige para el acto entre particulares, ya que la misma se encuentra supeditada a las reglas constitucionales y legales que para tal efecto son aplicables. Antecedentes. El departamento de Bolívar requiere realizar un saneamiento del parque automotor, toda vez que en acatamiento de los imperativos legales y constitucionales señalados y en el marco de los principios de coordinación y subsidiariedad, ha estructurado proyectos de inversión de distinta índole en los sectores de salud, seguridad y convivencia y funcionamiento, adquiriendo bienes muebles tales como los vehículos automotores, motos, ambulancias, como acciones complementarias encaminadas al logro de los fines de la acción estatal. Muchos de ellos han sido entregados a las entidades beneficiarias, tales como Policía Nacional, y otro tanto han venido siendo utilizadas por los funcionarios públicos en el desarrollo de las diferentes actividades y programas desarrollados por sus respectivos secretarías departamentales y han sufrido deterioro por su normal uso y transcurso del tiempo. La gran mayoría de estos bienes muebles se encuentran siendo usados por las diferentes entidades públicas, por lo que se hace necesario entregarlos bajo la figura de donación para luego darles de baja en el inventario de la entidad, toda vez que a nivel contable suman a nuestro patrimonio, siendo que no existe usufructo para la gobernación ni a cargo de las entidades externas, siendo responsabilidad del Departamento de Bolívar por ser la propietaria de los mismos, generando obligaciones tributarias que se generan por la propiedad de estos. En este punto vale anotar que las transferencias de bienes de las entidades públicas en general
no goza de la libertad que rige para el acto entre particulares. La misma se encuentra supeditada a las reglas constitucionales y legales que para tal efecto son aplicables. Los bienes muebles objeto de saneamiento se destinarán de acuerdo a los siguientes conceptos. Dar de baja un bien es el retiro definitivo de los bienes muebles del módulo de activos fijos que por su desgaste, deterioro u obsolencia no sean susceptibles de reparación o adaptación, que requieren un mantenimiento que resulte antieconómico, que no sean útiles o adecuados para el servicio al cual hayan sido destinados, o cuando los bienes hayan sido objeto de pérdida, hurto o daños por siniestros sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. Bienes servibles para dar de baja. Son aquellos bienes muebles que se encuentran en buenas condiciones, pero que la entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus funciones, o aquellos bienes muebles que han cumplido su objetivo y pueden ser utilizados en otra entidad. Bienes inservibles para dar de baja. Son aquellos bienes muebles que por su estado de desgaste total, deterioro o obsolencia física o tecnológica no son útiles para el servicio que fueron adquiridos, pero que tampoco es posible el uso o aprovechamiento de sus partes. Donación, liberalidad previo adoptado para transferir gratuita e irrevocablemente un bien mueble de su propiedad a otra persona jurídica de derecho público que lo acepte. Destrucción de bienes muebles dados de baja. Reducir a pedazos o a ceniza los bienes muebles objeto de la baja. Baja de bienes por obsolescencia. Es el retiro definitivo del patrimonio de la entidad de aquellos bienes muebles que, estando en buenas condiciones de funcionamiento, presentan una tecnología inadecuada a las circunstancias actuales, generando alto costo de mantenimiento o que estos no se justifiquen en relación con el servicio que prestan o que las condiciones tecnológicas del bien no garanticen la idónea prestación del servicio. En este sentido, la Dirección de Logística ya ha venido adelantando las gestiones necesarias para ello y realizó la solicitud ante la Dirección Contable de la Gobernación de Bolívar para que a través de su comité estudiaran y realizaran los trámites necesarios para el saneamiento contable y patrimonial del parque automotor del departamento de Bolívar. Se pretende realizar el saneamiento integral de bienes muebles sometidos a registros activos fiscales del departamento de Bolívar de acuerdo con la normatividad vigente, a través de la actualización del inventario real, lo que permitirá a su vez disminuir la carga fiscal que se produce al mantener estos activos en los sistemas nacionales. El proyecto plantea un impacto directo a corto plazo. Se busca el saneamiento fiscal del departamento, en el cual a los vehículos que están siendo utilizados por otras entidades y siguen generando costos impuestos al departamento, verificado el registro en sistema de información del bien en documentos físicos. Destinación de los bienes muebles. En el sector salud, en el departamento de Bolívar existen 42 empresas sociales de Estado, de las cuales 37 son de baja complejidad, 4 de mediana complejidad y 1 de alta complejidad con servicio de traslado asistencial básico habilitados. De estas, un alto porcentaje de las mismas tienen un bajo cumplimiento en los estándares de calidad de los servicios de traslado asistencial básico terrestre y fluvial, incumplimiento con las condiciones científicas y tecnológicas existidos por las normas vigentes. Entre los principales estándares incumplidos observamos los de infraestructura, dotación, mantenimiento, procesos prioritarios asistenciales y seguimiento a riesgo de una de las principales causas de esta problemática. Es la carencia de recursos financieros por parte de estas instituciones para el mejoramiento de la calidad de estos servicios, los cuales se reflejan en el parque automotor de ambulancias terrestres y acuáticas, obsoletos por la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y por el cumplimiento de su vida útil, dejando como consecuencia la baja oportunidad y accesibilidad para la atención de la salud durante la remisión de un usuario de la baja complejidad a los servicios de complejidad superior, reflejando un aumento de eventos adversos relacionados con el traslado de pacientes, complicaciones, accidentes, entre otros. Aumento de la mortalidad durante el traslado,
incremento en los costos de atención en la baja complejidad por estancias prolongadas, incremento en los costos operacionales de traslado de pacientes e insatisfacción del usuario. Esta situación es reflejada en las debilidades presentadas en la red de urgencias. El sistema de referencia y contrarreferencia departamental, identificando la problemática de la atención oportuna en salud y una de las principales causas de mortalidad, ligado también a las deficiencias en los trámites administrativos en red de transportes y comunicaciones, los cuales son fundamentales para resolver en parte el problema de la accesibilidad de la atención en salud en el departamento. En este sentido, la Secretaría de Salud, ante las deficiencias presentadas en la prestación del servicio de traslado asistencial de pacientes, aquellos atendidos en la ESES municipal del departamento de Bolívar, residentes en el municipio y su área de influencia, ha adquirido bienes muebles, equipo automotor terrestre de transporte básico y medicalizado para el traslado de pacientes y fluvial, las cuales han sido entregadas en los municipios y OS del departamento en comodato y están siendo utilizadas por ellos. Había cuenta que para este fin fueron adquiridas, debiéndose por parte del departamento hacer un seguimiento de dichos contratos, presentando muchas veces dificultades en el cumplimiento de obligaciones por parte de los comodatarios, tales como el pago de póliza y o seguros obligatorios y generando un riesgo latente. De igual forma, existen unos equipos automotores recientemente adquiridos en desarrollo de los programas, objetivos y metas del Plan Territorial de Salud 2020-2023. Bolívar primero en salud, concordante y complementario con las prioridades definidas en análisis de situación en salud, ASIS y el diagnóstico PASE a la equidad y de las acciones contempladas en la resolución 518 de 2015 y se encuentra enmarcado en la estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial. Primer eje estratégico, Bolívar progresa, superación de la pobreza, programa del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial, fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud para ser entregada en 11 S del departamento. Seguridad y convivencia. En lo que respecta al tema de seguridad y convivencia del Departamento de Bolívar para desarrollar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana y ejecutar políticas de seguridad, consideran de vital importancia el respaldo a la fuerza pública y especialmente a la Policía Nacional en materia de movilidad. Por tal razón se diseñaron proyectos para el fortalecimiento de la movilidad de la Policía Nacional para el Departamento de Bolívar, debido principalmente a dos factores. El primero, de naturaleza social, concerniente a todo tipo de delitos que afectan la seguridad y se presentan en los 45 municipios del departamento, los cuales son de una u otra modalidad, como homicidios, hurtos, secuestro, extorsión, violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones personales, contravenciones, y el segundo factor de fortalecimiento de la movilidad de la Policía Nacional para el departamento está en que la policía ha mostrado mejores resultados en la prevención y reacción de todos estos fenómenos delictuales y sociales cuando ha contado con la dotación de movilidad idónea con la cual le permite la prestación de un servicio oportuno y eficaz. Por estas razones es importante garantizar el aumento del parque automotor, con lo que se asegura la capacidad en movilidad para lograr la cobertura geográfica de los municipios, teniendo en cuenta que la dinámica social, económica genera en los municipios corregimientos, caseríos se amplíen físicamente para la construcción de viviendas que generen nuevas calles, sectores, barrios y que deben ser atendidos con vigilancia y reacción inmediata por la Policía Nacional ante delitos. Esto demanda que se ajusten las condiciones de movilidad de la institución. Si los bienes muebles, propiedad del departamento de Bolívar, que se pretenden entregar en calidad de donación, fueron antes entregados en préstamo de uso para cumplir los propósitos enmarcados en el respectivo contrato, se dará una entidad en la finalidad del acto, que por medio de esta iniciativa requiere autorización por la parte de la Asamblea en seguir propendiendo por la prestación del servicio público en esencial en salud y seguridad y convivencia, consolidándose su destinación en la respectiva entidad territorial y o pública con el objeto aludido. Así las cosas, y atendiendo
que la iniciativa ordenanzal se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento jurídico legal y constitucional colombiano, al ceñirse en el estricto derecho a las normas señaladas, se presenta ante su consideración el proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento y se dictan otras disposiciones, para de esta forma cumplir con la finalidad para la cual se han adquirido estos bienes. Atentamente, Yamil Arana Padaví, gobernador de Bolívar. Gracias, secretaria. Leída la exposición de motivo, léase el informe de ponencia, por favor. Cartagena de Indias, enero 23 de 2024, doctor Juan Mejía, presidente de Comisión Hacienda. Asunto, informe de ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento y se dictan otras disposiciones. Saludos cordiales. Teniendo en cuenta que el señor presidente de la Comisión Primera de Hacienda de esta corporación, mediante resolución 6230 de fecha 19 de enero del 2024, nos designó ponentes del proyecto ordenanzal referenciado en el asunto, nos permitimos rendir ante esta comisión ponencia para primer debate para su revisión, análisis y aprobación de conformidad con lo que para tal efecto dispone la Ley 2022 de 2022 y los artículos 116 y 124 de la Ordenanza 001 de 2022 así. Publicación. El proyecto de ordenanza objeto de esta ponencia está publicado en la página web de esta entidad. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo presupuestado en el artículo 102 de la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 001 de 2022. Unidad de materia o temática. De conformidad con lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 2200 de 2022 y el artículo 113 de la Ordenanza 001 de 2022, en donde literalmente se señala unidad temática, todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma temática. En consonancia con las disposiciones citadas, fue estudiado y analizado el contenido del proyecto ordenanzal que nos ocupa, evidenciándose que el mismo cumple este requisito sine qua non para poder dar inicio al respectivo trámite en esta corporación. Señor presidente de la corporación, igualmente certifica el cumplimiento de este requisito. Fundamentos constitucionales y legales. En cuanto a la competencia de la Asamblea y el gobernador, el artículo 2 de la Carta Política señala que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las sesiones que lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, circunstancia por la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Nuestra Carta Magna en su artículo 209 preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. De otra parte, se tiene que el artículo 288 y Biden establece que las competencias atribuidas en los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. De ahí entonces se consagra a nivel constitucional la autonomía territorial, tal como lo señala el artículo 298 superior que a la letra dice. Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos excepcionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad,
de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. De conformidad con la Constitución política son funciones de la Asamblea Departamental, artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, numeral 9. Autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstito, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas. De acuerdo a nuestra Carta Política, son funciones de los gobernadores, artículo 305. Sus atribuciones al gobernador, numeral 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos, el gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. Segundo, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. Asimismo, y de acuerdo con la Ley 2200 de 2022, por la cual se dictan normas tendentes a modernizar la organización y el funcionamiento del departamento, el artículo 19, funciones. Son funciones de las asambleas departamentales 31. Autorizar al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras, negociar empréstitos, enajenar bienes activos, acciones y cuotas partes, así como ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. En cuanto a las funciones del gobernador tenemos las siguientes. Artículo 119. Atribuciones de los gobernadores. Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones. Sexto, presentar los proyectos de ordenanza para la buena marcha del departamento. Finalmente, encontramos que el artículo 355 de la Constitución, en armonía con el artículo 136.4 idem, dispone que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrán decretar auxilio o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Agrega que el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá con recursos los respectivos presupuestos celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acorde con el Plan Nacional y planes seccionales. Téngase en cuenta que si bien el artículo 355 limita la donación en relación con las personas de derecho privado, las entidades estatales pueden entregar bienes de forma gratuita u otras entidades de naturaleza pública en cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las reglas del Código Civil para la donación, que como contrato es una expresión de autonomía de voluntad. Artículo 1602 y artículo 1443 del Código Civil. Esta afirmación no se basa en un simple desintegración literaria de la disposición constitucional citada, sino que guarda relación en lo establecido con la Honorable Consejo de Estado, que en su Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 1495 de 2003, señaló frente a ello. Lo anterior permite preguntarse si la provisión es para donar a favor de personas de derecho privado. Puede entenderse que no están prohibidas las donaciones a favor de entidades públicas, y también si la prohibición indica no pugna con las transferencias que se hagan para el cumplimiento de los deberes constitucionales expresó. Puede concluirse que son procedentes las transferencias entre las ramas u órganos del poder público para el cumplimiento de los deberes constitucionales expresos. Respecto a la primera pregunta, cabe responder que la Constitución política no prohíbe expresamente las donaciones o auxilios a favor de entidades que integran las ramas u órganos del poder público, o por lo menos tal provisión no puede deducirse de lo dispuesto en el artículo 355. Ahora bien, y establecida la posibilidad de entregar bienes a título gratuito entre entidades públicas, resulta menester señalar que el régimen normativo del contrato de donación se encuentra ubicado en el libro 3 de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos del Código Civil colombiano. Justificación. En desarrollo de sus atribuciones legales y constitucionales, la gobernación del departamento Bolívar ha venido adquiriendo bienes muebles tales como automóviles, motocicletas, ambulancias, carros para bomberos, para sectores de la salud, seguridad y convivencia ciudadana y educación. Muchos de ellos han sido entregados a las entidades beneficiarias tales como Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional
y otro tanto han venido siendo utilizados por los funcionarios públicos en desarrollo de las diferentes actividades y programas desarrollados por sus respectivas secretarías departamentales. Bienes que han sufrido deterioro por el uso normal y por el transcurso del tiempo. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la propiedad de dichos bienes está en cabeza de la Gobernación de Bolívar, se registra contablemente como tal y además generan gasto para su mantenimiento, funcionamiento, seguro y obligaciones tributarias, las cuales deben de ser asumidas por este ente territorial. En razón de lo anterior, se hace necesario entregarlos bajo la figura jurídica de la donación. Se pretende realizar el saneamiento integral de bienes muebles sometidos a registros activos fiscales del Departamento de Bolívar de acuerdo con la normatividad vigente a través de la actualización del inventario real, lo que permitirá a su vez disminuir la carga fiscal que se produce al mantener estos activos en los sistemas nacionales. El proyecto plantea un impacto directo a corto plazo. Se busca el saneamiento fiscal del departamento en cuanto a los vehículos que están siendo utilizados por otras entidades y siguen generando costos de impuesto al departamento, verificando el registro y el sistema de información del bien en documento físico. Tal y como se explica en la exposición de motivos de este proyecto de ordenanza, los bienes muebles sobre los cuales se pide facultades para ser transferidos mediante la figura de la donación han sido destinados al sector salud, gestión integral de riesgo y la seguridad convivencia en el departamento de Bolívar. Conveniencia. La presente iniciativa ordenanzal presentada por el gobierno departamental en cabeza del doctor Yamil Arana Padawi es conveniente, toda vez que impacta de forma directa y positiva en las finanzas del departamento y pues lo libera del pago de gastos para mantenimiento, funcionamiento, seguros y obligaciones tributarias que generan los bienes muebles que serán transferidos mediante donación. Se busca entonces el saneamiento contable y patrimonial del parque automotor del departamento de Bolívar. Título, preámbulo y articulado. El título del proyecto presentado por el gobierno del departamental es la siguiente, por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento y se dictan otras disposiciones. Como ponentes proponemos la aprobación del mismo, pues guarda concordancia con el texto ordenanzal. El preámbulo que trae consigo el proyecto es el siguiente. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, como ponente proponemos el siguiente. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 001 de 2022. El cambio consiste en agregar dos supuestos normativos acordes con las funciones y facultades de la Asamblea. En cuanto al articulado, se propone agregar un artículo sexto. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 quedan como fueron presentados por el gobierno departamental. En conclusión, se solicita que sea aprobado el siguiente articulado. Artículo primero. Autorizar al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito la propiedad de bienes muebles pertenecientes al parque automotor del departamento de acuerdo a la utilidad requerida. Artículo segundo. La autorización dada en el artículo anterior lleva implícita la de celebrar con las entidades donatarias los respectivos contratos de donación de los bienes muebles. Artículo tercero. El Departamento de Bolívar transferirá el dominio de los bienes muebles y será garante y responsable de que el trámite administrativo para la transferencia de los mismos sea de conformidad con los requisitos legales pertinentes vigentes. Artículo cuarto. La autorización otorgada en la presente ordenanza se concede hasta el 31 de diciembre de 2024. Artículo quinto. La Secretaría General, Dirección Logística, deberá presentar un informe a la Honorable Asamblea sobre las actividades realizadas en desarrollo de las facultades otorgadas. Artículo sexto. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Proposición.
Siendo constitucional, legal y conveniente la presente iniciativa gubernamental, se solicita la apertura de la discusión y someter a votación la presente ponencia ante los honorables miembros de esta comisión, para lo cual, como ponente, proponerle darle primer debate favorable para que continúe con el trámite respectivo ante la plenaria. Atentamente, Viviana Villalobos Cantillo y Luis Ballesta Barón. Gracias, señora secretaria. Leído el informe de ponencia, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el informe de ponencia? Secretaria, llama lista. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corcione. Apruebo, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Apruebo. Eugenio Rafael Martínez Mora. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda con la lectura del título del articulado. Proyecto de ordenanza número por medio del cual se autoriza al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes muebles de propiedad del departamento y se dictan otras disposiciones. Leído el título, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el título leído. Llame a lista, secretaria. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Curi Corcione. Apruebo, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Apruebo. Eugenio Rafael Martínez Mora. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Proceda con la lectura del preámbulo. El preámbulo. La Asamblea del Departamento de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 001 de 2022. Gracias, señora secretaria. Se adopta por constitucional. Dele lectura del articulado. Ordena, artículo 1. Autorizar al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito la propiedad de bienes muebles pertenecientes al parque automotor del departamento de acuerdo a la utilidad requerida. Artículo 2. La autorización dada en el artículo anterior lleva implícita la de celebrar con base a las entidades donatarias los respectivos contratos de donación de los bienes muebles. 3. El Departamento de Bolívar transferirá el dominio de los bienes muebles y será garante y responsable de que el trámite administrativo para la transferencia de los mismos sea de conformidad con los requisitos legales pertinentes vigentes. 4. La autorización otorgada en la presente ordenanza se concede hasta el 31 de diciembre de 2024. Artículo 5. La Secretaría General, Dirección Logística, deberá presentar un informe a la Honorable Asamblea sobre las actividades realizadas en el desarrollo de las facultades otorgadas. Artículo 6. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Gracias, señora secretaria. Leído el articulado, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el articulado leído. Llama lista, secretaria. Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Curi Corcione. Apruebo, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Aprobado. Eugenio Rafael Martínez Mora. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Desea esta comisión que este proyecto de ordenanza pase a segundo debate? Llama lista, secretaria.
Luis Roberto Ballesta Barón. Apruebo. Karen Violet Cure Corciones. Sí, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Sí, señora secretaria. Eugenio Rafael Martínez Mora. Sí, apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este proyecto de ordenanza se le asigna los mismos ponentes, a la doctora Viviana y al doctor Luis Roberto, para que rindan el segundo informe el martes 6 de febrero en plenaria. Continúe, secretaria, con el orden del día. Proposiciones y varios. ¿Hay proposición en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposición. ¿Hay algún diputado que quiera intervenir? Si no, continúe con el orden del día, secretaria. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se da por concluido la sesión. Que Dios me los bendiga y me los cuide.